En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Yo quisiera que usted sepa que cuando nos casamos, nosotros empeñamos nuestra palabra con la persona que amamos, con la persona que nos casamos, con la persona con la que hacemos una alianza. Entonces, hay un intercambio de palabras, de promesas, de juramentos. No es así. No fue lo que hizo en el altar cuando se casó. ¿Fue así o no? Usted empeñó su palabra a cambio del empeño de la palabra de la otra persona. Cuando hubo ese empeño de la palabra, en verdad, esa ceremonia de casamiento es una representación de la ceremonia que hay en el altar, en el mismo altar, entre la persona y Dios, entre la persona que cree y Dios. Porque en el altar, o del altar del Altísimo, viene la palabra. Dios empeña su palabra y aquellos que quieren aliarse con Él, aquellos que creen en Él, quien cree en Dios, cree en su palabra. Creer en Dios es creer en la palabra de Dios. Tener fe en Dios es creer en la palabra de Él. Tener fe en Dios no se trata de sentimiento. Yo estoy sintiendo. No, creer es confiar en su palabra y obedecer. Y hacer, y ejercitar, ejecutar. Si usted no pone en práctica la palabra que oye de Él, entonces de nada sirve que empeñe su palabra, porque usted no va a cumplir. Y de nada sirve su fe. De nada sirve la religión, nada sirve de nada. Para que haya comunión entre usted y Dios, tiene que haber un eslabón, una alianza, un casamiento entre usted y Él. Primero, usted cree en la palabra de Él y comienza a obedecer. Entonces, Él lo acepta y también comienza a bendecir su vida, a darle respuestas a su vida. Por lo tanto, esa es la fe práctica. Eso se llama fe práctica. Cuando dos personas no comulgan el mismo pensamiento, la misma palabra, no honran su palabra el uno con el otro, entonces esas dos personas se separan, se dividen y la vida se vuelve un infierno. Así sucede. Pero cuando las dos se entienden mediante ¿qué? La palabra, entonces las dos siguen juntas y se vuelven un solo cuerpo. Eso tiene que suceder entre usted y Dios. No se trata de, yo merezco. No es eso. Se trata de que usted obedece la palabra de Él. Si usted merece o no merece, no interesa. Usted obedeció por la fe y por causa de esa fe, Él lo acepta. Él viene a su encuentro y le atiende su necesidad
Entonces, eso tiene que suceder entre usted y Dios. La profecía bíblica, el Apocalipsis muestra, hace la distinción entre aquellos que ofrecieron sus vidas al Señor, ofrecieron sus vidas a su palabra, porque la palabra de Él es Él. Él es la palabra, Jesús es la palabra, el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. Entonces, cuando usted se entrega a esa palabra, en obediencia a esa palabra, usted está demostrando la creencia en Él. Y esa es la fe que le agrada. Usted tiene el privilegio de optar, de creer o no creer en Dios, de tener o no tener fe. Yo quisiera tener la fe de fulano o mengano. A la fe la puede tener. Usted tiene derecho. Basta que tome la palabra y la aplique en su vida. Usted está teniendo fe. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Entonces, quite esa idea de yo soy eso, soy aquello, soy católico, soy espiritista, soy evangélico. Eso no resuelve nada, cero. Lo que sí sirve es, yo sigo la palabra de Dios, yo tengo fe en Dios, por eso practico su palabra. Entonces, usted se vuelve un escogido de Dios. Usted se vuelve casado con Dios, socio de Dios, y obviamente lo tiene como a la persona que lo va a proteger por toda su vida y en la eternidad. Cuando usted lee la Biblia, es Dios hablando con usted. Cuando lee la Biblia, es Dios hablando con usted. Cuando usted ora, es usted hablando con Dios. Entonces, tanto de parte de Dios hacia usted, lo que se destaca que es la palabra. Y cuando usted se comunica con Dios, ¿qué es lo que se destaca? Las palabras. La palabra hace que usted se case, se una con otras personas, lo hace negociar, ser socio, pero la palabra también puede ser un elemento divisor, un elemento separador, porque en la discusión lo que se destacan son las palabras, y a veces las palabras matan a aquella relación. No es así. Yo estoy llamando su atención para que usted observe mejor las palabras, para que le preste atención a las palabras. Preste la atención tanto a su palabra, a la palabra que usted dice, como a la palabra que oye. La Biblia dice que hay poder en la lengua para la vida y para la muerte. Con una palabra usted puede matar a una persona. Con una palabra puede darle vida a una persona. Depende de su palabra. Preste atención. Cuando aquí, en el texto dice que le fue dado mucho incienso para juntar con las oraciones las palabras que fueron habladas con Dios, elevadas a Dios, las oraciones de todos los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los santos aquí son aquellos que tuvieron sus vidas lavadas en la sangre del Cordero de Dios, que es el Señor Jesús, que tuvieron sus pecados lavados, perdonados por la sangre del Cordero. Esos son los santos. Todas las personas que aceptaron los términos de una alianza con Dios, con el Señor Jesús, mediante la palabra de Él, que aceptaron las palabras o la palabra de Dios y se entregaron a ella
y también se comprometieron con su palabra delante de Dios, y hubo un casamiento de la persona con Dios por medio de la palabra, tanto la de Dios hacia ella como la de ella hacia Dios. Por medio de la palabra se casaron. Por medio de la palabra nosotros nos casamos con Dios. Por medio de la palabra mantenemos la comunión con Dios. La palabra. Entonces, esas personas que mueren fieles a su palabra, al empeño de su palabra con Dios, son llamadas santas, son consideradas santas, son personas santas. Entonces, cuando se dice santo, se refiere a ese tipo de persona. Y el humo del incienso subió con las oraciones. ¿Subió con qué? Con las palabras de los santos. Cuando el abogado va a defender a su cliente delante del juez, no interesa si al juez le gusta a su cliente, si el juez le tiene rabia a su cliente, no interesa al cliente. Lo que el juez tiene que hacer es cumplir. ¿Qué? La ley, la palabra. Por otro lado, el abogado tiene autoridad para decirle al juez: mi cliente es inocente porque no hay ninguna prueba contra él. Y el juez es obligado a declarar la inocencia de aquel reo a causa de la palabra. El incienso que sube hasta Dios son las oraciones. Son oraciones. Usted pregunta, ¿por qué ya pedí tanto y Dios no me oyó? Dios oyó, solo que no le respondió, pero Él oye. Si su oración es sincera, Él la oye y la atiende de acuerdo con su voluntad. Él no quiere que usted haga su voluntad para que no se destruya. Entonces, Él va a hacer su voluntad en su vida. Pero si su oración no es sincera, Él no acepta su oración. Él la oye, claro, pero no la acepta. Los sacerdotes veían con sus ojos si el sacrificio fue aceptado o no delante de Dios en el humo del incienso. Porque si el humo del incienso volaba hacia los costados, se esparcía, entonces Dios no había aceptado aquel sacrificio. Porque no fue sincero, no fue correcto. Pero si el humo sube en un sentido vertical, entonces las oraciones o el sacrificio fue aceptado por Dios. Entonces, hay personas que dicen: obispo, ya hice muchas hogueras santas y no sucedió nada. La señora me dijo: yo hice 25 hogueras santas. Subí 25 veces al altar con mi sacrificio, pero no fui atendida. Hoy sé por qué no fui atendida. Porque yo quería que fuera a mi manera. Quería hacer mi voluntad. Yo no quería la voluntad de Dios para mi vida. Aunque yo lo considerara el Señor de mi vida, en el fondo, quien era el Señor de mi vida era yo, porque yo quería imponer mi voluntad. Entonces, no sucedió nada. El marido de ella hizo un sacrificio una única vez. Enseguida, la primera vez que llegó a la iglesia. No entendía nada de sacrificio, nada de nada. No entendía nada de nada. Aunque era una persona muy culta, una persona investigadora, un científico, aún así no entendía nada. Pero cuando subió al altar, subió
con el sacrificio que agradó a Dios y fue atendido en la primera hoguera santa. Entonces, quien determina si Dios va a oír o no su oración es usted. Quien determina si Dios va a oír mi oración o no soy yo. No es el dinero, no es la ofrenda, sino lo que está dentro de mí, que es representado en la ofrenda, lo que hará subir el humo o esparcirse, dependiendo de lo que ofrezco en el altar de Dios. ¿Entendió, gente? ¿Sí o no? Es muy importante que usted sepa esto. Es decir, el pecador llevaba el animal y lo ponía y lo sacrificaba, un animal perfecto, para que sus pecados pudieran ser expiados. Jesús es el Cordero, o fue el animal sacrificado para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Entonces, no es la religión, no es la filosofía, no es la iglesia, no es el pastor. Quien lo salva a usted es Jesús. Cuando usted cree en la palabra de Él, cuando usted actúa, cuando toma actitudes, cuando ejercita su fe en la palabra de Él, entonces Él también ejercita su palabra en su vida y hace que usted sea perdonado. Si usted lo merece o no lo merece, no está en cuestión. Lo que cuenta es la fe ejercitada en la palabra de Él. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia.
El miedo y la duda son obstáculos que nos impiden vencer. Muchos se quejan porque no quieren arriesgarse. Otros dejan de tomar decisiones por las experiencias negativas que ya vivieron. Olvídese del pasado. No deje que nada interfiera en su fe. Mire hacia adelante. Sea feliz hoy. Me casé y creíamos que iba a funcionar. Él tomaba mucha bebida, mucho alcohol, fumaba, se drogaba. Entonces al casarnos pensé que iba a tener un control más de cerca de él y iba a poder ayudarlo y solucionar los problemas, pero realmente fue cuando empezaron a empeorar. Y ahí nace mi hija, quedó embarazada nuevamente al poco tiempo. Bueno, cuando nace mi hija, nace con unos problemas bastante complicados. A los 17 días de vida vemos que la conducta que ella hacía no era normal, no dormía, no comía, no hacía absolutamente nada de lo que hace un bebé a esos días. ¿Qué pasaba? Ese entorno empezaban las discusiones entre nosotros. Porque mi esposo seguía tomando, él seguía con su vida, no pensaba en sus hijos, no pensaba en su matrimonio, hasta llegar a un enfriamiento total de estar casi un año separados dentro de la misma casa. En el momento que nosotros estábamos conviviendo, había muchos golpes, muchas peleas, era mutuo, yo a él a mí. La verdad que la situación era caótica porque entre que mi esposo tomaba, las agresiones físicas, verbales y teniendo una hija con ese tipo de enfermedad que le declararon hiperquinesia, no había ninguna solución, para nosotros no había salida. Recibo la invitación, fue ahí a donde me dijeron que mi vida realmente iba a cambiar, que esa era una palabra que no me la habían dicho nunca en ningún lado. Fue lo que me llamó la atención para ir y participar. Empecé a hacer las cadenas de domingo y al poco tiempo llega mi esposo. Empezamos a luchar juntos, empezamos a ver los cambios, empezamos a tener unión en nuestro matrimonio, empezó a estar el amor de Dios que era lo que faltaba. Participando los días domingo, gracias a Dios, nosotros pudimos cambiar la historia de nuestras vidas porque yo fui liberada de todos los vicios, de todos los problemas que tenía, mis hijos también, mi esposo también, él dejó de tomar, de drogarse, de fumar. Mi hija fue totalmente sanada, hoy ella tiene 12 años, es completamente normal, no le quedó ninguna secuela, camina, estudia. Es una nena, una criatura normal. Gracias a Dios, haciendo las cadenas de domingo, mi esposo también nunca más fue agresivo conmigo, ni yo con él, no hubo más golpes, no hubo peleas, nos amamos, a todos lados vamos juntos. La verdad, doy gracias a Dios porque el amor que tenemos es fuerte, verdadero y es sincero, es puro. Gracias a Dios, hoy somos muy felices.